Hola corazones, hoy os muestro mis 4 mejores postres. Quedaros conmigo porque empiezo ahora mismo. Para empezar vamos a empezar con las natillas de la abuela, que estoy segura que os van a encantar. Los ingredientes que utilizaremos son leche entera, azúcar, yemas de huevo, piel de limón. Vamos a utilizar maicena, canela molida y galletas tipo María. Empezaremos sacándole la piel al limón. Cogeremos lo amarillo, evitando lo blanco, porque pensad que lo blanco amarga y no queremos que nos amargue la leche, solo lo amarillo. Cogemos una olla y le incorporamos la leche junto con la piel de limón y vamos a llevarla al fuego a que infusione nuestra leche. Pues nos vamos a llevar la leche a calentar. Pues venga, esto ya ha empezado a hervir, apagamos. Vamos a dejarlo unos minutos que acabe de infusionar y que baje el calor a la leche, le baja un poquito la temperatura, lo dejamos aparte y vamos con el siguiente paso. Vamos a empezar por separar las yemas de las claras, porque solo vamos a utilizar las yemas. Apartamos las claras, le vamos a incorporar el azúcar, vamos a mezclarlo, que se integre el azúcar a las yemas. Incorporaremos también la maicena. Los ingredientes exactos os los dejaré abajo en la cajita de descripción. Mezclamos bien. Vamos a otro paso. Cogeremos un colador y vamos a colar la leche y la vamos a ir incorporando a poco para que los huevos no se nos cuezan. No queremos huevos cocidos, iremos a poco en hilo y mezclaremos que coja temperatura el huevo para luego cuando echemos el resto de la leche no se nos cueza, como he dicho antes. Meneamos un poquito para que se integre todo bien y en la misma olla, no hace falta ni lavarla, vamos a incorporar el contenido todo nuevamente dentro y nos lo llevaremos nuevamente al fuego. Vamos a cocinarla, moveremos bien porque no queremos que se nos quede enganchada abajo. ¿Veis esta espumita que tiene? Pues esta espumita luego va a desaparecer. Mirad corazones, a los 4 minutitos esto ya ha empezado a espesar, la espumita blanca empieza a desaparecer, como veis. Lo dejaremos solo un poquitito más. ¿Veis? Ha cogido cuerpo esta natilla. Mirad, qué textura. Pues ahora solo nos queda coger las cazuelitas y empezarlas a rellenar con nuestra crema de natillas. 4 raciones nos salieron. Vamos a incorporarle la galleta como toque riquísimo al estilo de nuestras abuelas. No hay nada como lo que hacían nuestras abuelas antes. Y un poquito de canela por encima que le da un gusto delicioso. Pues bueno corazones, espero que os haya gustado esta rica receta de natillas. Si este te ha parecido genial, espérate al siguiente, un arroz con leche con chocolate riquísimo. Los ingredientes que utilizaremos son 1 litro de leche, 25 centilitros de nata para montar, al 35% materia grasa, 70 gramos de azúcar, 125 gramos de arroz especial para postres y 125 gramos de chocolate con leche y una cucharadita de aroma vainilla. Pues vamos a colocar en una olla 1 litro de leche, la nata, el azúcar y la cucharadita de aroma vainilla. Fuego bajo, no queremos que se nos caliente demasiado rápido. Moveremos, sí, haremos que el azúcar se disuelva bien y dejaremos que se cocine. Pues bueno, esto ya va a empezar. ¿Veis las burbujas que hay alrededor? Pues bueno, en este punto vamos a incorporar el arroz y recordad, fuego bajo. Mirad la cremosidad
de la leche con la nata, corazones. Y iremos de vez en cuando probando el arroz si está hecho. ¿Veis? Está espesando bien. Pues yo en este punto voy a incorporar el chocolate y con el calor se va a deshacer por completo. Mirad qué color empieza a coger, corazones. Pues vamos a retirarlo. La cremosidad, corazones, que tiene este arroz con leche. Y ahora lo reservaremos unas horas en la nevera. Y si te has quedado con ganas de más arroz con leche, te traigo la receta tradicional de arroz con leche. Los ingredientes para nuestro arroz con leche son 1 litro de leche, 200 gramos de arroz, 100 gramos de azúcar. Vamos a utilizar la piel de un limón, 2 ramas de canela y canela en polvo. Pues vamos a empezar por poner el litro de leche en la olla. Incorporaremos las 2 ramas de canela, 2 ramitas de canela, la piel del limón, la cual va a sacar el sabor del limón, va a dejar su perfume. Pues vamos, que no esté muy alto. Le echaremos el azúcar. Una vez empiece a hervir, echaremos el arroz y lo dejaremos por unos 25 minutos o 30 para que el arroz se haga. Vamos a incorporar el arroz. Pues bueno, corazones, si habéis llegado hasta aquí del vídeo, darle un me gusta si os está gustando, y si queréis comentar, podéis comentar. Y si no lo habéis hecho todavía, de suscribiros y activar la campanita para cuando yo suba nuevo vídeo que os llegue a tiempo la notificación. Pues vamos a sacarlo ya del fuego. Pues solo nos queda ponerle la canela por encima y dejar que se enfríe y a disfrutar de nuestro arroz con leche. Y cerramos con un bizcocho de yogur de la abuela, que estoy segura que os va a gustar también. Los ingredientes para nuestro bizcocho de yogur son un yogur natural. Del vaso del yogur vamos a sacar 3 vasos de harina y 2 vasos de azúcar, una cucharada de esencia de vainilla o aroma de vainilla, un sobre de levadura química, 3 huevos, y vamos a utilizar medio vaso de aceite de girasol. Para las personas que son intolerantes a la lactosa, podéis sustituir el yogur natural por un yogur de soja. Vamos a poner a precalentar nuestro horno a 180 grados. Pues vamos a empezar por vaciar nuestro yogur dentro del bol. Vamos a incorporarlo todo y vamos a coger las varillas de globo y lo mezclaremos todo bien. Vamos a incorporar medio vaso de aceite y lo vamos a incorporar. 2 vasos de azúcar vamos a incorporar. Un vaso. Y vamos con el segundo. Vamos a mezclarlo bien. Vamos a incorporar la vainilla. Ahora vamos a tamizar la harina y la levadura. Para ello nos vamos a servir de un colador. Vamos a incorporar la levadura, un vasito de harina. Vamos a llenar 2 vasos más. Segundo vaso. Y ahora vamos a tamizarla. Y una vez la tengamos tamizada, vamos con el batidor de mano. Vamos a darle enérgicamente. Cogemos nuestro batidor manual y mezclamos bien con las varillas. Mezclaremos todo bien, toda la harina, incorporaremos bien. Y cuando veamos que no tiene grumos, cogeremos nuestro molde de horno que hemos forrado con papel de horno. Pues bueno, corazones, ya está bien disuelta. Cogemos una bandeja, la cual vamos a forrar con papel de horno. Así será más fácil de sacarla luego de la bandeja. Una vez tengamos bien repartido
nuestra masa por la bandeja, pues cogemos nuestro bizcocho y lo vamos a llevar a hornear por 35 o 40 minutos. Pues nuestro bizcocho de yogur ya está listo. Una vez enfríe, estará listo para degustar. ¿Ves? Ha crecido bien, homogéneo, todo bien. ¿Ves nuestro bizcocho? ¿Veis? Es tiernecito. Huele a la vainilla. Espero que os hayan gustado estos postres tradicionales y decidme en comentarios cuál vais a hacer primero. Y sobre todo, corazones, no olvidéis suscribiros. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.